Bueno, hola a todos. En este video vamos a iniciar unos conceptos básicos de Arduino, algunas consideraciones principales que tiene cada una de las placas con que se trabaja, además de entender el funcionamiento de su entorno de desarrollo. Por otro lado, también vamos a empezar a ver algo básico de la estructura de programación que se utiliza en Arduino. Mediante unos ejemplos sencillos, simulados, vamos a mirar cómo funciona esta plataforma. ¿Qué es Arduino? Arduino es una placa muy orientada al prototipado. Esa me permite hacer de manera muy rápida y sencilla el desarrollo de diferentes aplicaciones, ya sea a nivel de control, proyectos de automatización, de electrónica. Se tiene una forma muy fácil para leer ya sea una señal de un sensor o controlar un actuador o interconectar diferentes sistemas en los cuales vamos a llamar shells. Muchas veces esas shells pueden ser desarrolladas por el mismo Arduino o una propia como tal en particular. Además tiene un IDE, que es un entorno de programación. Ese entorno de programación tiene un código, una interfaz gráfica, el cual permite desarrollar el código en un lenguaje de programación específicamente que es C. Tiene un compilador, lo que hace es que Arduino internamente tiene un microcontrolador, el cual se encarga de ejecutar todas las instrucciones que nosotros realizamos en nuestro código, las interpreta en un lenguaje binario para que pueda ser entendido por nuestro microcontrolador y las graba en su memoria ROM específicamente. Otra cosa en particular de ese microcontrolador es que tiene unos puertos de entrada y salida análogos y digitales, que dependiendo del tipo de microcontrolador pueden ser más entradas o más salidas de ya sea análogo o ya sea digital. Además, este tiene una unidad de procesamiento, el cual se encarga de procesar todas las instrucciones que nosotros programamos. Entonces, al ser esa interfaz fácil de programar, nos permite tener un open source hardware, o sea, que nos permite desarrollar un código libre, además de que este también nos permite hacer desarrollo de hardware libre porque están abiertas todos los diseños para hacer un prototipado sobre una placa diferente a la que sea de Arduino, para hacer un diseño propio específicamente, junto con diferentes librerías desarrolladas para hacer el control o para hacer un algoritmo que se encargue de hacer una tarea en particular en un sistema electrónico. Bueno, entonces eso es como de forma genérica lo que es Arduino. Bueno, existen diferentes placas. Cada una de las placas tiene diferentes características. Vemos que está el Arduino Nano, el Mega, el Leonardo, el Arduino Uno, el Arduino Yun. Hay más placas de hecho de Arduino de las que se muestran acá en la imagen. Cada una tiene diferentes características. De hecho, si podemos observar en la imagen, el tamaño también varía, lo que dependiendo de la necesidad en particular que se necesite para nuestro prototipado, pues, y para la aplicación que se necesite, empezamos a buscar cuál es más conveniente. Entonces, ¿qué características de forma genérica uno mira entre las placas? Las entradas y salidas digitales, pues tanto análogas, la familia del microcontrolador. Entonces yo les dije inicialmente que ese Arduino tiene un microcontrolador. Por ejemplo, acá haciendo una comparación entre el Arduino Nano y el Arduino Uno, tiene un Atmega 328 y el otro Atmega 328P, que es una variación de este. Comunicación, en todos los protocolos de comunicación que se puedan hacer entre cada una de las placas, no necesariamente todos tienen los mismos protocolos. La alimentación puede variar un poquito y las shells que se le puedan adaptar a esto. Entonces miremos que entre el voltaje de operación y el voltaje de entrada, ambos tienen las mismas características, tienen el mismo número de pines de entrada y salida digitales, de entradas y salidas con PWM. Esta de PWM específicamente me permite hacer el control de velocidad de motores. Si vemos una variación ya en este caso con las entradas análogas, el Nano tiene mayor cantidad de entradas análogas que el Uno, y una variación muy importante en la corriente. Recordemos que dependiendo de esa variación de corriente, tenemos que considerar al momento de interconectarlo con algún tipo de sistema. Y la velocidad de hacerlo, pues en cuál se ejecuta cada una de esas instrucciones que se tiene al momento de programar.
Hay que considerar también el número de bits, en este caso no lo especifiqué, el número de bits para las entradas análogas que tiene para representar un dato. Entonces, mirando anteriormente, tenemos entradas análogas y tenemos entradas digitales. Entonces, vamos a comprender un poquito más qué es una señal análoga. Si miramos acá esta imagen, vemos que es una señal que puede variar en amplitud y es una señal continua en el tiempo. O sea que para cada instante de tiempo vamos a tener un valor. Entonces me gusta esta imagen de LED porque si miramos a medida que cambia la amplitud del voltaje, la intensidad de luz que se refleja en el LED va a ser mayor o va a ser menor, ¿sí? Si miramos el barrido que estamos haciendo de la señal. Por otro lado, tenemos una señal digital. Esas señales digitales solamente tienen dos posibles valores, 0 o 1. Se conocen como señales binarias y lo que hace es una representación equivalente de un 0 lógico, va a ser equivalente a 0 voltios y un 1 lógico es equivalente a tener 5 voltios. Es decir, que ya sea una entrada digital o una salida digital, los posibles valores que vamos a tener en la salida van a ser en ese rango de variación. Entonces, si miramos cómo sería una salida digital, si conectáramos a un LED a una salida digital, veríamos su comportamiento como visualizamos entre el mínimo y el máximo de variación, siendo 0 o un 1 lógico como tal. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se instala el Arduino. Vamos a descargar Arduino. Lo vamos a hacer directamente en la página de este. Entonces tiene para diferentes sistemas operativos. También tiene una aplicación y una versión web. En este caso vamos a instalarlo. Voy a decir que voy a estar de acuerdo. Voy a dejar que me instale un menú rápido y un acceso directo. Y pues ya el lugar por defecto donde se instala. Una vez que queda completa la instalación, vamos a iniciar Arduino. Entonces él siempre me crea esto que vamos a llamar un sketch. Ese sketch vamos a mirar que se compone de varias herramientas. Tiene un botón de compilación. El nombre como tal de la ventana lo vamos a llamar sketch. Esta es el área o interfaz de programación. El área de notificación cuando hay un error ya sea de compilación o cuando no se pudo cargar el programa o cuando me notifica que ya todo está correcto y ya el programa está subido en mi caja de Arduino. Tenemos acá una barra de herramientas que me permiten hacer algunas configuraciones. Ahorita vamos a mirar cuáles. Un serial monitor, este me permite visualizar el estado de las variables, ya sea de las variables de salida o poner un mensaje como tal mientras se ejecuta el código. Esto me sirve para hacer un proceso de depuración en cuanto al funcionamiento del programa que se desarrolló, verificar que este cumple con las especificaciones que se necesitan. Bueno, tenemos para guardar el sketch, abrir un nuevo sketch como tal o crear uno nuevo. Y acá me muestra la barra de estado del Arduino. Entonces vamos a sacar a la interfaz. Miren que esa interfaz por defecto tiene ya esta estructura de código. Tiene un void setup y un void loop. Entonces ese void setup básicamente lo que me permite es hacer una configuración de los pines de entrada y de salida del microcontrolador, y el void loop en donde se va a ejecutar continuamente cada una de las instrucciones que yo desarrollé. Además tiene la posibilidad, tiene acá para crear variables dentro del programa. Por ejemplo, entonces acá tenemos una sección de declaración de variables. Esa sección de declaración de variables en este caso son globales, es decir, que pueden ser reconocidas en cualquier parte de mi código. Yo puedo crear diferentes funciones aparte de las que se tienen ahí predeterminadas que se encarguen de hacer una tarea en particular. Acá en la función, entonces, lo que decía el void setup de
configuraciones. Como esto es un lenguaje de programación, el lenguaje de programación en sí es muy importante tener en cuenta que siempre al final de cada instrucción se necesita un punto y coma. Si podemos observar dentro del void setup, cada uno se abre y cierra en llave. Dentro de esa llave donde se escribe el código que necesitamos. Entonces, empecemos a definir qué es una variable. Una variable es un lugar donde almacenar un dato, tiene un nombre, un valor y un tipo. Cada variable la vamos a identificar con un nombre que ojalá especifique parte de lo que hace esa variable o lo que se va a operar. Eso nos ayuda de pronto a recordar más fácil cuando leamos el código o veamos el código tiempo después. Las variables pueden tener letras, números y el símbolo del guión medio. Sin embargo, hay unas reglas importantes a tener en cuenta. Es necesario que empiece por una letra. No puede haber espacios entre los nombres, entre las palabras que se escriban para la creación de la variable. Pueden llevar mayúsculas y minúsculas. Acá crear dos variables que se llamen X mayúscula y una X minúscula, pues ambas entienden que son de diferente tipo. Entonces, es muy importante acá identificar qué tipo de variable vamos a utilizar. ¿Por qué? Dependiendo de la operación cómo se vaya a operar esa variable, es necesario identificar el tipo de dato. Entonces, tenemos varios tipos de datos. Un dato booleano que me sirve para operar señales lógicas, por ejemplo 0 y 1. Están las variables que son de tipo entero. Acá en esta tablita vemos acá el rango de variación de cada uno de los tipos de datos. Char específicamente son caracteres ASCII, los variables tipo entero. Mira, este es el rango de variación, por ejemplo, menos 32.768 hasta 32.768. Yo puedo considerar que esos datos son enteros. Y miren que dependiendo del tipo de dato, el tamaño que ocupa en memoria es diferente. Esto es muy importante a tener en cuenta porque cuando mi código es muy grande y excedo la capacidad de memoria, realmente necesito identificar si la variable que estoy utilizando, cuál es su rango de variación y así asignarle el tipo de dato que mejor se ajuste al rango de variación de los datos. Tenemos los que son entonces booleanos, tenemos que son los tipo char, los tipo enteros, tipos flotantes, que en eso ya puedo tener no solamente un rango más amplio, sino que ya puedo incluir puntos flotantes o es decir, cifras decimales. Dependiendo pues si es float o double, va a variar la cantidad de cifras significativas que puedo declarar una variable. Y también tengo pues para hacer string, que son también caracteres ASCII, pero entonces son en forma de arreglo. Y los arrays, que me sirven para hacer una colección de datos de un mismo tipo. Entonces, la estructura de declaración de una variable es primero identificar el tipo de dato, el nombre de la variable. A veces no necesariamente se le tiene que asignar inicialmente un valor, se puede hacer después. Entonces, lo podemos hacer como lo tenemos acá en la estructura, sin valor o asignándole un valor. Entonces, un ejemplo acá tenemos a la variable x, que es de tipo entero. Acá no estamos asignando un valor y asignándole un valor igual a 0. Bueno, entonces, ya habiendo visto el tipo de datos, necesitamos utilizar los pines que tiene nuestra placa de Arduino. Entonces, dependiendo si la señal es análoga o digital. Para eso es muy importante verificar la placa que tenemos. Entonces, aquí voy a mostrar un pinout del Arduino Nano. Vamos a mirar, por ejemplo, acá especificamos el microcontrolador que tiene, que es una Mega 328P, donde están ubicados los pines digitales, los pines análogos. Recordemos que los pines pueden ser de entrada y salida. Los análogos solamente tienen entrada análogo, específicamente esta placa. Miramos que también tiene una fuente de voltaje de 3.3 voltios de salida y una de 5 voltios. Eso nos puede servir para alimentar un circuito, pero que no consuma mucha corriente. Entonces hay que considerar cuál es la corriente máxima que entrega esta placa. Están los periféricos para hacer la transmisión y recepción de datos. Un botón de reset que me permite hacer el reinicio
como tal de de todo el código que se está ejecutando en el momento en la placa de Arduino. Y tenemos las tierras, que son los GNDs, donde vamos a hacer la referencia con los diferentes elementos que vayamos a conectar. Para hacer esa configuración de esos pines es necesario utilizar unas funciones ya predeterminadas en el IDE de Arduino, tanto para las digitales como para análogas. Entonces vamos a mirar lo que es el digital read o digital write, el pin mode, y el del análogo también tiene su propia función para leer y escribir. En este caso, en este video, solamente nos vamos a enfocar en los pines digitales. Entonces, para hacer la configuración de lectura y escritura de los pines digitales, necesitamos el digital write, digital read y el pin mode. Entonces, antes de entrar en eso, quiero mostrarles algunas configuraciones que se deben tener en cuenta cuando conectamos el Arduino. Bueno, en este momento voy a conectar con el puerto USB del computador la placa de Arduino. Entonces, en este momento tengo un Arduino 1. Algo muy importante cuando hacemos la conexión de Arduino es verificar acá en la parte de herramientas qué placa de Arduino tengo conectado. Entonces acá ya tengo específico la placa que es Arduino 1. Otra parte importante es el puerto COM, el cual tiene asignado el Arduino. Entonces acá nos debe aparecer específicamente, seleccionamos ese COM 3. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que consiste en prender un LED. Para prender ese LED, entonces primero necesitamos escoger qué pin de nuestra placa vamos a utilizar. Para eso, por ejemplo, vamos a mirar la placa que teníamos en la presentación. Entonces, miremos que los pines digitales se identifican del 1 al 12. Lo que hacemos entonces es escoger uno de esos pines. En mi caso voy a escoger el pin 1. Para hacer la configuración del pin, entonces vamos a utilizar pin mode. La sintaxis del pin mode, entonces miremosla, tiene primero el pin que vamos a utilizar de nuestra placa y en qué modo lo vamos a utilizar. Si va a ser una entrada, o si va a ser una salida, o si va a ser una entrada por lado. En nuestro caso vamos a hacer simplemente una entrada, pero lo vamos a configurar como una salida. Entonces voy a escoger el pin 1 y lo voy a configurar como salida. Punto y coma. Ahora, ya una vez configurado el pin, pues configuración, voy a poner aquí un comentario. Los comentarios se hacen con doble slash en C. Entonces configuración del pin 1 de la placa de Arduino como salida digital. Ahora, en el void loop lo que hace es repetir en un bucle infinito todas las instrucciones que estén dentro de esa función. Entonces, como necesito simplemente prender un LED, necesito utilizar digital write, necesito escribir un valor en pin digital. Entonces miren que la sintaxis del digital write es el pin al que voy a escribir esa señal, y el valor, si es high, que es un 1 lógico, o si es 0, es low como tal. Entonces vamos a decirle digital write al pin que va a ser el 1, voy a escribirlo como high, que es para que esté encendido. Entonces vamos a poner como comentario encender LED. Entonces lo primero es que verifico que no haya ningún error de sintaxis en mi código. ¿Qué tipo de errores de sintaxis se pueden encontrar a veces? Por ejemplo, de que el código le faltó un punto y coma, de que la función no esté bien escrita. Esos son los tipos de errores más comunes que se suele presentar. Entonces miren que acá ya me dijo que no tengo ningún error de sintaxis. Ahora lo que voy a hacer es cargar este código
en la placa de Arduino, específicamente en el microcontrolador, donde va a hacer que interprete este lenguaje entendible por mí, que sea entendible por el micro, que es un lenguaje de máquina que es entre ceros y unos, un lenguaje binario. Entonces vamos a subirlo. Bueno, lo primero que me dice es que se me desconectó acá la placa. Listo, entonces voy a subir ya de una vez, voy a subir el código a mi placa. Entonces miren que acá ya me aparece que está subido. Y ya con eso ya directamente, físicamente puedo hacer la conexión de LED. Digamos que a veces no tenemos todos los elementos y podemos simular el comportamiento de mi código. Mira si se está comportando de la forma que se necesita. Entonces hay varios simuladores. Entre esos simuladores se encuentra el Tinkercad. Entonces lo que voy a hacer es copiar este código. Bueno, entonces acá estoy en el Tinkercad. Lo que voy a hacer es, voy a copiar el código. Entonces acá en la sección de código, en la parte superior derecha, él puede hacer el código de diferentes formas, en bloques, pero en este caso vamos a hacerlo en texto. Le voy a decir que continuar. Bueno, le aparece un código por defecto, pero ese no es el mío. Lo puedo borrar y voy a pegar mi código. Entonces miren, tenemos acá el void setup y el void loop con la configuración que realizamos. Entonces, como en este código lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el pin 1 de los puertos digitales. En este caso, entonces voy a necesitar un LED. Vamos a hacerlo acá cerca del pin 1. Vamos a necesitar, acá puedo especificar qué color quiero de ese LED. Vamos a necesitar una resistencia. Entonces recuerden que el valor de esa resistencia se define de acuerdo a la corriente máxima que va a circular con ese LED. Entonces vamos a poner una resistencia de 220 ohmios y vamos a conectar acá la tierra. Miren que de nuestra placa de Arduino está el cable negro está conectado a tierra y el cable rojo a 5 voltios. En este caso solamente necesitamos la tierra. Y vamos a conectar ahora sí nuestro pin digital de 1. Listo. Entonces ahora sí vamos a iniciar nuestra simulación. Bueno, algo muy importante antes de iniciar nuestra simulación es que este LED esté conectado bien. Entonces miremos que el ánodo es esta pata y el cátodo es esta otra pata. Entonces acá tengo una mala conexión. Lo que voy a hacer es voy a conectar acá la resistencia al ánodo y la tierra va a ir al cátodo. Ahora sí simulemos. Entonces miren, acá ha prendido nuestro LED. Este es un ejemplo muy sencillo, así como entonces puedo tener una entrada digital, vamos a poder generar, pero puedo tener una salida digital, puedo hacer una entrada digital. Ya sabemos cómo escribir en un pin digital, cómo leer el estado de un pin digital, o sea, leer un pin de entrada. Ahora necesitamos configurar el pin como entrada, entonces voy a escribir acá pin mode, específicamente voy a escoger el pin 8 y le voy a decir que es una entrada digital. Entonces configuración del pin 8 como salida digital, de como entrada digital. Bueno, como necesito visualizar el valor de esa variable, es necesario utilizar un comando para imprimir. Entonces la función que necesito poner en mi configuración se llama serial.begin
y internamente le especifico la velocidad como es un monitor serie, entonces porque se puede manejar como 2600. Vemos la estructura. La sintaxis es que simplemente especifico el pin que voy a leer y me retorna un valor de 1 lógico o 0 lógico. Bueno, resulta que necesito visualizar el estado de ese pin, entonces voy a utilizar, como utilicé la función serial, entonces serial.print me permite visualizar ese estado. Entonces acá vamos a utilizar el digital read, el pin 8. Entonces verificamos que no haya ningún error de sintaxis. Entonces Miguel, me parece que en este momento en la placa solamente tengo un 0 lógico. También a su vez puedo imprimir algún mensaje. Bueno, entonces a su vez yo por ejemplo puedo identificar, puedo poner un mensaje en el monitor serial que aparezca. Entonces utilizando serial.print y digo entre comillas, este es el estado del pin 8. Entonces otra vez verifico sintaxis y lo cargo en la placa de Arduino. Entonces si miro, ven que me aparece el mensaje y el estado de ese pin. Pero tener un pin, hacer una lectura de un pin, no pegarlo con él, pues sería algo ineficiente. Entonces, en las estructuras de programación, yo puedo llegar a tener unas estructuras de decisión que me permiten evaluar condiciones. Por ejemplo, ¿qué condiciones? Si una variable x es igual a y, si son diferentes, mayor, menor, menor igual, mayor igual. Y de esta manera tomar acciones sobre esa condición. Entonces, en C tenemos un pseudocódigo. El pseudocódigo es el lenguaje entendible por nosotros, no es una sintaxis de un código en particular. Entonces, la estructura es que si una condición es verdadera, entonces realice las siguientes instrucciones y termine. En código en C, es decir, ya para hacerlo en Arduino, lo que vamos a hacer es que la sintaxis es que para hacer la condición de si utilizamos if, condición, entre paréntesis, es verdadera, entonces entre llaves vamos a hacer las instrucciones que deseemos que se ejecuten. Por ejemplo, esto es un diagrama de flujo de cómo funciona. Si la condición es verdadera, haga la acción A y termine. Si es falsa, en este caso no va a hacer nada. Entonces vamos a hacer eso mismo desde Arduino. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces voy a traer la parte de la configuración que teníamos ahorita. Vamos a utilizar de nuevo el pin 1 y el pin 8. El pin 1 como salida y el pin 8 como entrada. Entonces, vamos a hacer la condición de que si el pin 8 está en 1, pues encienda un LED. Si está en 0 lógico, pues el LED esté apagado. Entonces, la condición va a ser es que necesitamos leer el estado del pin, es el digital read. Especificamos el pin. Si es igual a 1, en 1 lógico, entonces entre llaves le vamos a decir que encienda un LED. Entonces vamos a decirle digital write. Vamos a especificarle el pin, o sea que es el pin 1, y lo vamos a poner en modo high. Entonces de esa manera lo que le estoy diciendo es que si el pin 8 está en 1, entonces enciéndame el LED. Y podemos hacer otra condición. Podemos decirle que si
digital read, si el pin 8 es igual a 0, entonces entre llaves vamos a decir que el LED va a estar apagado. Entonces vamos a poner el pin 1 en low. Listo, ya tenemos nuestro código. Verifiquemos la sintaxis. Entonces voy a llamar este ejemplo 2. Entonces lo que voy a hacer es una conexión directa a los 5 voltios. Ya subí el código y voy a decirle iniciar simulación. Entonces miren que efectivamente se prendió el LED. Ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a conectarlo a tierra y de nuevo hacemos la simulación y miren que el LED está apagado. Entonces de esa manera yo puedo evaluar unas condiciones y establecer un comportamiento de mi sistema como tal. Otra forma de hacer una estructura de decisión que es compuesta es en caso de que la condición sea falsa, pues haga otras acciones. Entonces miren que acá en el diagrama que tenemos acá, si la condición es verdadera, va a hacer unas instrucciones y termina. Si no, va a hacer otras instrucciones y termina. Que en nuestro caso, en el lenguaje de pseudocódigo, en lenguaje natural, pues miren que si la condición es verdadera, van a hacer unas acciones, si no, van a hacer otras acciones. En C sería if condición es verdadera, es va a ser las otras acciones. Entonces, ¿cómo haríamos modificando este mismo código que tenemos acá? ¿Cómo haríamos para incluir ese else? Entonces acá, por ejemplo, en vez de evaluar otra condición, pues se sabe que si no es 1 es 0 porque solamente es una entrada digital y solamente va a tener dos posibles valores. Entonces en vez de poner ese otro if, simplemente digo acá else, la llave, y tengo la misma, dejo esta misma entrada. Entonces si yo de nuevo voy a ir al Tinkercad, al simulador, voy a copiar esa parte de ese código, ¿no? Entonces voy a copiarlo todo y simulemos. Tiene que comportarse de la misma manera que ya habíamos establecido. Entonces miren, acá está conectado a tierra, entonces si es 0 voltios, que es un 0 lógico, pues va a estar el LED apagado. Y vamos a mover acá la entrada a los 5 voltios y se le tiene que encender el LED. Entonces con eso hemos evaluado una condición, y si es verdadera haciendo una acción y si es falsa haciendo otra acción. Bueno, ya para finalizar, entonces recomiendo el simulador de Tinkercad, es muy bueno. Y por último, esta página de Arduino, que es muy buena. En esa página podemos encontrar las diferentes funciones que tiene Arduino, como es su sintaxis y algunos ejemplos. Sería bueno que le echen un vistazo para complementar este video. Bueno, eso es todo lo que íbamos a ver el día de hoy. Muchas gracias.